Vamos a abordar lo que es el libro de los Proverbios. Recordemos que lo hemos estado haciendo conforme a nosotros vamos avanzando en lo que es nuestro calendario de lectura. Si recordarán, la semana pasada les comenté que hice un cambio y aún así, cuando está en la semana, mientras que estaba yo preparando o repasando la enseñanza que había preparado, surgió otra. Entonces, este, pues le doy gracias a Dios por ello, porque pues Dios siempre va a tener algo que decirnos, ¿no? Entonces, con base a eso, pues vamos a comenzar. Vamos a Proverbios, al libro de Proverbios, capítulo 1. De hecho, prácticamente casi todo el mes fue casi de puro Proverbios, ¿no? Y Cantares. Bueno, Cantares también ya hace 3 semanas dimos una parte. Les comentaba a mi familia, solamente comentamos una parte. El próximo año que vayamos a otra vez abordar, porque lo vamos a hacer otra vez conforme a nuestra lectura de la Biblia. Cada año, pónganse aquí en aposento alto, pónganse, ¿cómo decirlo? Cada año vamos a leer la Biblia. Nuestro propósito es leer la Biblia en un año. Entonces, yo voy a ir predicando conforme al calendario, ¿sí? Entonces, el año pasado, bueno, hace 3 semanas vimos Cantar de los Cantares, por decirlo así, mencionamos unas cosas. El próximo año vamos a hablar sobre otra vez Cantar de los Cantares, pero hablando otras cosas, ¿no? Y así con cada libro que vamos a ir abordando. Hay en algunas iglesias, creo que hay en una iglesia un pastor, él se dio el propósito porque en un año es imposible, pero en 5 años poder predicar toda la Biblia, ¿sí? Y aún yo siento que es poco tiempo, ¿sí? Poco tiempo. Entonces, también así ha sido mi propósito. Por eso el ir así como que animándolos y a ustedes a leer la Biblia, por lo menos leerla un año y así sucesivamente a lo largo de hasta que venga el Señor o nos llame a su presencia, pues ir predicando, ¿no? En cuanto a esos temas. Por eso también puede haber algún tipo de duda, un comentario durante nuestra lectura diaria e igual forma, aunque sea predicación, pero les he comentado, podemos participar o hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque también en la predicación estamos para aprender. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bueno, pues vamos al libro de Proverbios, capítulo 1. Comencemos. Siempre es necesario tener y vamos a tener una brevísima introducción. Realmente el mismo texto nos menciona acerca de Proverbios. Proverbios es un libro escrito y dice desde el versículo 1, dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, el mismo libro nos está diciendo a quién se está refiriendo en cuanto al autor. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Salomón. ¿Hijo de quién? De David. ¿Sí? ¿Sabemos quién es David? Y también lo hemos cantado. No es el David de las mañanitas. No, es el David de la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Sí? No sé si cuando escribieron eso de las mañanitas se enfocaron en David, pero bueno, estamos hablando de David de la Biblia. Bueno, dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Algo que también podemos recordar acerca de Salomón, recordemos que cuando Dios se le aparece precisamente, o en una visión, que fue un sueño, ¿verdad? Un sueño a Salomón, le dice, pues te voy a dar y todo. ¿Y qué dice? ¿Qué elige Salomón? Solamente dame sabiduría para poder dirigir bien a tu pueblo. ¿Sí? Y Dios, ¿qué le dice? Pues como no me pediste ni riquezas, ni esto, ni aquello, pues te voy a dar la sabiduría y te voy a dar todo lo que no me pediste.
Entonces, de ahí es de donde viene precisamente la sabiduría de Salomón, o lo que son este compendio de proverbios. Ya vimos la semana pasada cuando hablamos acerca de la mujer virtuosa con Proverbios capítulo 31, que es el último capítulo de Proverbios, pues que no fue escrito por quién, por Salomón. ¿Sí? Bueno, Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a ir leyendo el texto y nos vamos a ir deteniendo en las partes que necesitamos resaltar. Dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Repito, ¿cuál es el propósito? Ahora, el mismo libro está diciendo cuál es el propósito. El propósito de los proverbios es enseñar ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué más? Y disciplina. ¿Sí? Por ahí un concepto de lo que es la sabiduría y lo que es la disciplina dice lo siguiente, y esto lo pueden checar en cualquier diccionario. Dice: la sabiduría es que la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o con acierto. ¿Sí me expliqué? Es la facultad que tienen las personas para actuar con sensatez, con prudencia o con acierto. ¿Sí? Más adelante el mismo libro nos va a decir, el mismo capítulo nos va a decir cuál es el principio de la sabiduría, pero me quiero ir sometiendo a cómo el texto nos los va diciendo. Entonces dice: el propósito de los proverbios es enseñar a la gente sabiduría. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente pueda ser capaz de ser sensata, que pueda ser prudente y que pueda, de entre todas las opciones, elegir la mejor. ¿Sí me explico? Ahora, algo interesante que tenemos que notar, en el libro de los Proverbios no está especificando que es como si fuese la ley que va directamente hacia quién, hacia el pueblo de Israel, sino es precisamente, es proverbios o es sabiduría universal. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros como gentiles también podemos tener todo el derecho de poder observar precisamente el libro de Proverbios y poderlo tomar como referencia, ¿sí? En tomar la decisión en ciertas cuestiones de nuestra vida. Ahora, tenemos que entender que Dios en su palabra ha tratado de abarcar todos los temas del ser humano, ¿sí? Ya vimos en el caso del Cantar de los Cantares, hablaba acerca de la vida sexual dentro del matrimonio. Ya vimos la semana pasada acerca de la mujer virtuosa, que vimos claramente que Dios no es un machista, ¿sí? Que quien es machista es la misma cultura del hombre, pero Dios en ningún momento plasma en su palabra que el hombre sea machista, y es otra parte importante tanto de la mujer, ¿sí? Como el hombre, cómo va a tratar precisamente a su compañera, o qué concepto debe de tener acerca de la mujer. Hoy pues estamos comenzando con el libro de Proverbios y tenemos que entender que todas las cosas que vamos a ver o pudieron ver ustedes en su lectura de Proverbios, hay infinidad de temas. Y todos esos temas van acorde, conforme precisamente a la moral, la voluntad de Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, el libro de Proverbios es algo importantísimo. A lo mejor pudiera ser uno de los libros que, aparte de leerla anualmente, así como en un calendario, poderlo leer un poquito más, una vuelta más o dos vueltas más. ¿Por qué? Porque habla precisamente acerca de las cosas de la vida diaria, las cuales Dios nos da consejo, las cuales Dios nos anima a hacer esto y alejarnos de ciertas cosas. ¿Para qué? Para que podamos vivir mejor. Y ahorita
lo va a describir mejor el mismo libro. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría, dice, y disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina tiene varias acepciones, pero a la que nos queremos referir es al conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que si una persona es disciplinada, ¿sí? Si una persona es disciplinada en las cosas que realiza, ¿sí? Tarde o temprano va a llegar a cierto resultado que él quiere. Por ahí hay un dicho que dice, o el mundo, eh, hasta en el mundo de la escuela, en el mundo empresarial, dicen, cuando eres una persona disciplinada y constante, dice, tarde o temprano, la constancia y la disciplina vence a la inteligencia. Porque mucha gente puede decir, es que pues no soy tan inteligente, por eso tal vez no entiendo las matemáticas, tal vez por eso no entiendo cierto asunto, tal vez por eso no entiendo. Y hay gente que se le facilita mucho, inclusive hasta para dibujar. Es que no soy muy bueno dibujando y todo. Pero cuando una persona es terca, cuando una persona dice, pues voy a empezar desde lo básico, por ejemplo, para dibujar las bolitas, los palitos, la perspectiva, hacer estos ejercicios para ir ejercitando la mano y soy constante, soy disciplinado, por lo menos media hora me dedico a hacer eso. Tarde o temprano, ¿qué va a suceder? Voy a llegar y voy a poder dibujar bien. ¿Qué pasa igual con los cantantes? Un cantante disciplinado y constante que hace sus ejercicios guturales y lo que necesite de hacer en calentamiento de la voz y todo, va a mantener su voz, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el cantante inconstante, con el cantante que afecta su garganta? ¿Qué va a pasar con su voz? Se le acaba, ¿sí? Y yo creo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia de algunos cantantes aquí en México, cómo por el mal trato que le hicieron a su voz, por malos vicios, terminan perdiendo su voz, terminan perdiendo su carrera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que nos está animando Dios? Otra vez repito, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Dios quiere que nosotros podamos tener sabiduría y seamos personas disciplinadas. ¿Sí? Y a veces ese es un tema que a lo mejor dicen, ay, es que no es como que muy espiritual, ¿no? Sí, pero si Dios en su palabra menciona estos temas, nosotros como maestros o predicadores son las cosas que tenemos que hablar. No hablar lo que a nosotros nos guste, no hablar lo que a nosotros nos parece, sino hablar lo que Dios está a través de su palabra queriéndonos enseñar. ¿Para qué? Para aprender y tengamos una vida mucho mejor. Dice otra vez, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Y después dice, y ayudar a quienes, a las personas, no dice ayudar a los marcianos, no dice ayudar a los gente espiritualoides, no dice ayudar a los animales, no, es ayudar a las personas. En otras palabras, si yo puedo tener ciertos conflictos en mi vida, puedo tener ciertos conflictos con mi pareja, ciertos conflictos en el trabajo, ciertos conflictos en la educación de mis hijos, ciertos conflictos en la educación con mis vecinos, ¿cierto? O sea, todos esos temas, en lo general y en algunos casos en lo particular, Dios sí tiene consejo. Y si vivimos con base a esos principios, nosotros podemos ser ayudados ¿por quién? Por Dios. ¿Sí? Después dice, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. ¿Cuál es el propósito de estos proverbios? Para que nos ayude a comprender la inteligencia de los sabios. ¿Sí estamos claros aquí? ¿Sí? Versículo 3 dice,
Su propósito es enseñarles, ¿qué dice? A vivir una vida disciplinada y, ¿qué dice aquí otra palabra? Hasta muy actual, exitosa. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Dios quiere que yo tenga éxito en mis proyectos? Sí, sí. Dios quiere que yo eh, tenga éxito en un plan que yo pueda hacer, en un plan de vida, claro, conforme a su voluntad. Sí. Dios quiere que yo caiga y me quiere ver sufriendo y hasta muerto de hambre. No. Dios quiere que tenga éxito en qué? En mi vida personal, con mi esposa, con mi pareja, con mis hijos, eh, en la comunidad, que sea una persona exitosa en la escuela, en mis estudios, ¿sí? Su propósito es enseñarles a vivir una vida, pero dice qué, disciplinada. Si yo no soy una persona disciplinada, no puedo llegar yo a tener qué, el éxito, ¿sí? Hay personas que lamentablemente, bueno, he conocido, y digo, y lamentablemente como ejemplo, a veces como mal ejemplo, llega una persona y llega a tener cierta cantidad de dinero, o su papá le hereda un negocio, y dice, hijo, te voy a poner un negocio, o la persona dice, voy a poner un negocio, ya no quiero trabajar, ya tengo cierto dinero, ya no le quiero trabajar a nadie, voy a poner mi negocio, ya voy a dejar de ese trabajo, que levantarme tan temprano y regresar a casa a altas horas de la noche. Voy a poner mi negocio. La persona pone su negocio, dice, pues como yo soy el jefe, ese negocio lo abren a las 12 del día, mediodía. Bueno, a las 12, pues ya se llega la hora de la comida. A las 2 cerramos, comemos, nos echamos nuestras 2 horas de comida, 2, 3. A las 4 otra vez lo volvemos a abrir. A las 6, no, pues ya cerramos. ¿Cuántas horas trabajó? Sí, trabajó 4 a lo más. ¿Sí? Pero como él se siente el gran empresario, porque ya tiene su negocio, ¿sí? Y después dice, ay, ahora no me dio ganas, no voy a abrir. Y a veces empieza un día y después, no, hoy tampoco. Así. ¿No es constante en su negocio? ¿Sí? ¿Creen que va a tener éxito? No. ¿Sí? Y una persona que es constante, ok, ¿sí? No, tal vez el primer día no tuve muchas ventas, ¿no? Pero si la gente con constancia ve que siempre estoy abierto, o sea, hasta decir, si aquella tienda o aquel negocio que es parecido al mío abre, no sé, a las 8, pues yo puedo abrir a las 7, ¿sí? Si él cierra a las 6, pues yo a lo mejor cierro a las 7 o a las 8. Pero si soy constante, 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 ¿sí? La gente me va a notar y como dicen, te vas a agentar o cómo agendar o a clientar, ¿sí? La gente lo va a, pues puede decir, es que el señor de ahí siempre tiene abierto su negocio desde antes y hasta tales horas se cierra y ahí está, ¿sí? Pero es constante, constante, constante. ¿Y qué es cuál va a ser el resultado de ese negocio? El éxito, ¿sí? Bueno, dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, dice, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Algo que también nos va a enseñar el libro de Proverbios es que nos va a ayudar a que podamos hacer lo que es lo correcto, lo justo y ser imparciales. ¿Sí? Algo que lamentablemente muchas veces no lo hacemos en nuestra vida. ¿Sí? Cuando hablamos, que fue hace 8 días, acerca del tema de la mujer, veamos
como inclusive el propósito de la marcha que se hizo, ¿sí? El mismo texto el mismo capítulo que habla acerca de precisamente de la mujer, hablaba acerca de levantar la voz, el buscar esa justicia, ¿sí? De aquellos que no pueden levantar la voz en busca de justicia. ¿Sí me expliqué? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, todo lo que Proverbios nos va a hablar, no solamente va a hablar de cosas espirituales, no solamente va a hablar de que, ay, sí, este, eh, mucho de Dios, o sea, no quiero que me interpretan, pero también es importante las cosas que nosotros como seres humanos vivimos. Y a veces eso es lo que más padecemos, ¿sí? Recuerdo mucho pasaje en Hebreos cuando dice, ya déjense de resurrecciones, de bautismos, ya déjense de todo ese tipo de doctrina, que eso al principio se enseña. Dice, ya suban de nivel, ¿sí? Ya suban de nivel y ya empiecen ahora todo eso que aprendieron, ahora llévenlo a la práctica. Y eso que nos va a llevar a la práctica es precisamente mucho de lo que Proverbios nos va a enseñar. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros abramos los ojos ante el libro de Proverbios, alistemos nuestras orejas, nuestros oídos precisamente para escuchar lo que Dios tiene a través del libro de Proverbios para decirnos. Versículo 4 dice lo siguiente. Estos proverbios darán inteligencia, ¿a quién? Al ingenuo. Conocimiento y discernimiento, ¿a quién? Al joven. ¿Sí? ¿Qué tan importante es que las personas a muy temprana edad puedan acercarse a Dios? ¿Para qué? Para que teniendo ese conocimiento realmente les ayude en el futuro. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. ¿Qué es discernimiento? El que él pueda saber lo que, bueno, pues esto está bien, esto está mal, ¿sí? Esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Pero todo joven que está aprendiendo de la moral y los principios de Dios, sí lo va a poder decir, sí lo va a poder discernir. Pero cuando un joven está siendo educado por, así como dicen, a lo natural, ¿sí? No va a tener ese discernimiento entre es que esto es bueno y esto es malo. Esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. ¿Sí me explico? Es importante que, que los proverbios o esto que se está aprendiendo pueda ser claro para el joven y lo pueda precisamente llevar a su vida. Versículo 5 dice que el sabio escuche estos proverbios. Aún le dice al sabio, a los que se creen muy sabios, dice que el sabio escuche estos proverbios, dice, y se haga aún más sabio. ¿Sí? En otras palabras, si tú pensabas que sabías algo, pues déjame decirte que a lo mejor no lo sabes, ¿sí? O no es suficiente lo que tú sabes y lo que Dios tiene para decirte a ti todavía es mucho mejor o mayor a lo que tú ya sabías. Que el sabio escuche estos proverbios y se hagan aún más sabios. Dice que los que tienen entendimiento reciban dirección. Otra vez, y lo voy a estar repitiendo, la palabra de Dios es importantísima para guiarnos, para darnos dirección. La leemos no porque somos religiosos, la leemos no porque estamos cumpliendo nuestra religiosidad o porque Dios nos ve que estamos leyendo su palabra. No, al principal al que le va a beneficiar el hecho de la lectura de la Biblia es a mí. A Dios no. ¿Sí? Dios sin mí sigue siendo Dios, sigue siendo Rey, sigue siendo Señor, sigue siendo eterno, sigue siendo santo, sigue siendo puro. Pero yo sin Dios soy una basura.
no soy nada. ¿Sí me expliqué? Es por eso que el hecho de que nos acerquemos a la Biblia es porque en Dios tiene todo, todo, como mencionamos alguna vez, todo el manual del ser humano, el cómo debe de funcionar. Si se nos presiona tal botón, hacemos esto. Si se nos presiona tal botón, hacemos esto. Si hacemos cosas que no van conforme a nuestra funcionalidad, nos descomponemos nuestra vida. Podemos descomponer nuestra relación con nuestra pareja, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con todo el mundo, si no tenemos precisamente esa dirección de Dios en nuestra vida. ¿Sí vamos bien? Versículo 6. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, otra vez, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, creo que son de las frases que tenemos que poner mucha atención. Y si cuando nosotros leímos proverbios, pusimos atención a esta frase, todo lo que leímos más adelante en proverbios tuvo que haber tenido un significado muy especial para nosotros. Si no fue así, bueno, qué bueno, porque vamos a tener otra segunda, otra tercera ronda para seguir leyendo proverbios en los siguientes años. ¿Sí? Y si hay dudas o algo, no hay problema. Nos regresamos, digo, en la lectura de que cada uno tiene, e ir leyendo otra vez, ir aprendiendo todos estos principios. ¿Sí? Dice, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, dice, después del versículo 7, dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Otra vez, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Yo sin Dios no soy nada. Yo no puedo decirme que soy muy inteligente, soy muy sabio, si no tengo o no conozco a Dios. ¿Me expliqué? Yo necesito tener a Dios, aprender de sus principios, aprender de sus palabras, para que yo pueda tener lo que es la correcta sabiduría, la correcta inteligencia. Y estos principios me ayudarán a tomar las mejores decisiones de mi vida. Lamentablemente muchas veces la gente es muy visceral y cuando hace por decirlo así, las decisiones más importantes en su vida, las toma emocionalmente. Y cuando lo hace emocionalmente, normalmente no es la mejor opción. Imagínense, yo el día que me iba a casar, estaba muy nervioso, tenía mucho miedo. No por de la persona con la que me iba a casar, sino por el acontecimiento, ¿sí? Entonces, imagínense yo con temor y todo, y ahí casarme. Si yo me hubiese guiado por mi emoción, ¿qué hubiera hecho? No, pues aquí nos vemos. Tengo miedo, no me quiero casar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero, pero si yo hubiese, pero si yo no hubiese tomado precisamente esa decisión conforme precisamente a la palabra de Dios, conforme a los principios que Dios me dio, conforme a la base que Dios había ya establecido en mí previamente, yo digo, bueno, pues vamos a tomar este compromiso, como lo dijimos la semana pasada. Yo quiero hacer feliz a esa mujer. Y con mi puño y letra lo establezco en un documento. ¿Sí me expliqué? Entonces, es importante que nosotros veamos que el principio, como dice aquí versículo 7, el temor del Señor es la base del verdadero
conocimiento. Ahora, no quiere decir que dice, ay, el temor, ay, le tengo miedo a Dios y por eso cumplo sus mandamientos. Ay, no, pues, si no cumplo esto, pues Dios me va a castigar. No, 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 no se está refiriendo a ese tipo de temor. No se está refiriendo a tenerle miedo a Dios. ¿Sí? Se está refiriendo al temor al fallarle a Él. ¿Sí? Yo, ¿vamos a mencionar algo? Es que por decir, ahí es lo que yo entiendo cuando dudas, sugerencias, y más bien en cómo lo están empleando en su vida, ¿no? Es como por decir, yo digo, pues que no le tienes temor a lo que estás creando, o sea, algo bueno en perderlo, o sea, o tal vez no es perderlo, ¿no? Pero pues es algo de que pues has trabajado en él y luego lo desechas. Bueno, yo no sé Ajá, cómo se sí, me sí, sí. explique, ¿no? Sí, sí, sí. De que lo pueda tomar como en la vida diaria, ¿no? Que decir, oye, he trabajado por esto y no tienes temor a que ya mañana no lo tengas o al de no preocuparte, no tener ese asombro por las cosas, ¿no? Ok. Referente a eso, no te quiero contestar ahorita porque el texto más adelante nos va a ampliar un poco más. ¿Sí? Y el mismo texto nos va a dar la respuesta. ¿Sí? Pero referente a este versículo, cuando dice, el temor al Señor es la base del verdadero conocimiento, es precisamente ese temor. Cuando tú te acercas a Dios, ¿sí? Cuando tú buscas a Dios, tratas de agradar a Dios, ¿sí? Quieres complacerlo, quieres agradarle. Y ese temor que uno puede tener al fallarle, ¿sí? A Él, ¿sí? Se refiere a ese temor. Por ejemplo, pues sí, en cuestiones de pecar, o sea, cuando no es tanto por el castigo que mucha gente dice, ay, es que te va a castigar Dios. No, no se refiere a ese temor, se refiere a yo fallarle a Él. Temo que Dios no se complazca en la forma en la cual yo estoy viviendo. Ese es mi temor. ¿Sí? Decía David, Señor, líbrame de los pecados, inclusive de los que no conozco. David era uno de los principales personajes dentro de la Biblia que quería vivir conforme a la voluntad de Dios. Decía, Señor, líbrame inclusive de los pecados que no conozco, ayúdame y a que me someta a tu palabra, que siga tu palabra, que siempre la tenga en mi mente y en mi corazón. ¿Sí? ¿Sí? No me aleje, Señor, de tu presencia. Entonces, ese temor es precisamente quien lo está plasmando. ¿Quién? Salomón, hijo de quién? De David. ¿Sí? Por eso es de que nuevamente versículo 7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, porque el hecho de que yo ande con ese temor a quererle fallar a Dios, ¿sí? Que yo ande con ese temor precisamente de quererle fallar, dice, es precisamente ese temor que me va a llevar a tener ¿qué? El verdadero conocimiento, porque me voy a pegar a aquel que realmente tiene el conocimiento. Dice, pero los necios desprecian la sabiduría y la inteligencia. Ahora hay un contraste ahí. Quien anda en el temor de Dios, ¿qué dice? Tiene el verdadero conocimiento. Pero los necios, ¿qué es lo que hacen? Desprecian la sabiduría y la disciplina. Otra vez, ¿qué es despreciar la sabiduría? Precisamente es la facultad, dice, para actuar con sensatez, prudencia o con acierto. En otras palabras, los necios, ¿sí? Al no actuar con sabiduría, desprecian y van de mal en peor y cometen un error tras error. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? No, pues es que sí, rompí con mi mujer, rompí con mi esposa, no supe ser un buen hombre y todo, y por eso voy y por eso me emborracho. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que está haciendo? De una situación en donde está mal, va a otra situación donde empeora la situación. ¿Sí me explico? En otras palabras,
este necio, como dice aquí, pero los necios desprecian la sabiduría y se van metiendo de peor, de mal en peor, de mal en peor. Y después dice, y los necios desprecian también, ¿qué? La disciplina. Esto que es, ya lo vimos con anterioridad, que es la disciplina, el hecho de que yo sea constante, que yo sea disciplinado y que hasta llegar precisamente a eso, a esa meta que yo quiero llegar. Entonces, el necio, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ya mañana lo hago, ya así. Mejor lo hago para otro día. Y a veces se convierten en esas palabras que dicen en las palabras, tú eres el hombre del mañana, porque todo lo dejas para mañana o como dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. ¿Sí? Y así se van, no hay constante. Entonces, una persona así, ¿va a llegar al éxito en su vida? No. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? ¿Sí vamos bien? Versículo 8. Versículo 8 y 9. Dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Estos dos versículos son muy importantes en este capítulo, porque nos está hablando precisamente acerca de la responsabilidad que como padres tenemos. Como padres tenemos la gran responsabilidad de qué? De guiar con sabiduría, con inteligencia a nuestros hijos. Es cierto que hay padres que en lugar de aconsejar de una forma correcta a sus hijos, lo hacen de una forma completamente mal. ¿Sí? Padres que inclusive, cuando el niño empieza a decir groserías, sí, le aplaude, le hacen fiesta y todo, sí, mira, dile a tu tío, no sé, méntasela o cosas, y como el niño lo hace, no entiende lo que está haciendo, se la dice y le hacen fiesta. Pero cuando crezca, luego hasta la mamá dice, hijo, ya deja de ser mal hablado. Oiga, señora, pero usted mismo le hizo fiesta y se lo enseñó. ¿Sí? Que desde chiquito el niño anda muy perro. Sí, hijo, y si te pega, pues tú dale también, ¿no? Y pues también es mejor que tú les pegues en lugar de que te peguen y todo. ¿Sí se dan cuenta? Y cuando ya está grande, ya hasta le pega al papá, le pega a la mamá, le pega a los hermanos, es un caos esta persona porque se anda peleando con todo el mundo. Pero ¿cuál fue el detalle? Que no tuvo unos padres sabios que desde el principio no lo disciplinaron y lo educaron. ¿Sí? Nuevamente dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. ¿Sí? Está hablando del padre. El padre tiene una gran función dentro del núcleo familiar. Es cierto que muchas veces el padre puede trabajar todo el día, ¿sí? Y llega a casa y ¿qué hace la mujer? Es que fíjate que hijo hizo esto, me hizo esto, y el otro hizo esto, y el otro hizo esto. ¿Sí? A veces el papá lo que quiere es, ya trabajé, ahora sí que ya estuve en el trabajo y todo, quiero llegar a disfrutar de mi familia. Y cuando la mujer le da toda esa carta de malas actitudes que tuvieron los hijos, ¿qué es lo que hace el esposo? Se enoja, se entristece y decir, yo ya me peleé con mi jefe, ya me peleé con mis compañeros y ahora tengo que venir a pelearme ahora en el hogar y discutir con mi hijo. ¿Y ahora cómo se ve el papá? Como el villano. ¿Y qué ven los hijos? Es que mi papá siempre llega a la casa y siempre nos regaña y siempre nos disciplina y todo. ¿Por qué? Sí. La mujer tiene que ser muy sabia en eso. ¿Sí? La mujer
si el hijo le hizo esto o si la hija le hizo esto, que la mujer tenga que arreglar esa situación en su momento y que cuando venga el papá a decir, mira, este fulanito hizo esto, pero la discipliné, lo arreglamos de esta forma y mira, ya cambió su actitud y todo. Esa es una mejor noticia. ¿Sí me expliqué? Y no que los pocos momentos en los que tiene un papá para convivir con su esposa y con sus hijos, los amargue con esa situación. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Un padre o la figura del padre siempre tiene que ser real, presente, porque también lamentablemente muchos papás le dejan esa responsabilidad a la mamá. ¿Sí? ¿Qué dice? Otra vez tomando el ejemplo. Está todo el papá del trabajo y así pueden pasar muchos años. Siempre el papá en el trabajo. Siempre el papá en el trabajo. Y cuando el hijo o la niña empiezan a estar afuera, a drogarse o empezar a tomar y todo, muchas veces malamente el hombre le dice a la mujer, ¿ya ves? Así los criaste tú. Claro. Nunca estuviste tú como padre para corregir y ser la figura paterna para ese joven. ¿Me expliqué? ¿Sí? Tristemente, el hombre en un hogar es una de las figuras principales. Prácticamente el hombre le tiene que enseñar a sus hijos cómo ser hombre. ¿Sí? Y la mamá a sus hijas les tiene que enseñar cómo ser mujer. ¿Sí? Hay mujeres que pueden estar solas y es un trabajo titánico, que dicen, es que yo soy padre y madre al mismo tiempo. Es cierto, y lucharán por hacer eso, pero jamás, jamás van a poder tener esa imagen real de un hombre en una mujer, ni una mujer de un hombre. ¿Sí? Es bien importante que tanto papá como mamá estén involucrados en la educación de los hijos. No es responsabilidad netamente de los hombres, no es responsabilidad netamente de las mujeres, sino es de los dos. Los dos son un equipo, los dos se tienen que apoyar, los dos juntos tienen que participar. Algo también que se da, que tristemente se da, es de que cuando el papá le llama la atención muchas veces al hijo, ¿quién interviene como defensora? La mamá. Y eso está mal. O viceversa, la mamá empieza y el papá interviene. Y eso también está mal. ¿Sí? Entonces, si el papá no tiene conocimiento de Dios, si la mamá no tiene conocimiento de Dios, ¿qué es lo que va a pasar con los hijos? Pues si ambos están completamente desorientados, los hijos van a estar peor. Pero cuando el papá conoce de Dios y sabe de los principios, cuando la mamá tiene conocimiento de Dios y tiene estos principios, pues los dos coinciden, están en la misma sintonía. Entonces, cuando el papá está disciplinando al hijo, cuando la mamá está disciplinando al hijo, lo están haciendo con la disciplina del Señor, no conforme a su forma de pensar, no conforme a su forma de sentir, sino a conforme a los principios, como hemos visto, y que son precisamente los que nos rigen o que nos ayudan precisamente a tener una mejor vida y tener éxito, en este caso, en la educación de nuestros hijos. ¿Sí? Papá y mamá tienen que estar involucrados en la educación de los hijos y no contraponerse. ¿Por qué? Porque los hijos lo ven. ¿Sí? Hay hijos que dicen, no, pues no le digo a mi papá porque me va a decir que no. Mejor voy y le digo a mi mamá. Porque ella, pues me va a decir que sí. O como dicen, no hay mamás, luego a veces alcahuetas apoyando a los hijos. No, pues, bueno, ok, hijo, vete, pero pues, yo, a ver, voy a distraer a tu papá. Ese tipo de situaciones también son muy complicadas y traen más desgracias muchas veces.
¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. Bueno, y después dice, lo que aprendas de ellos, versículo 9, te coronará de gracia y será un collar de honor alrededor de tu cuello. En otras palabras, todo lo que tus padres sabios te puedan enseñar siempre estará y los llevarás contigo. Y como dice aquí, será como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¿Sí? Porque eso, así como una alhaja que todo el mundo lo puede ver, en la forma en que cómo tú te comportas en el mundo, la gente que dice, él no es así, él es así, pues él no dice groserías, pues él no se comporta de esta forma. La gente lo verá, ¿sí? Hay gente que dice, ay, mira, su hijo es bien portado, ay, mira, su hijo es así, ay, mira, su hijo pues le está echando. Se nota, se ve cuando un niño, un joven ha sido bien educado, ¿me explico? ¿Sí? Y eso se expresa en una comunidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bueno, seguimos versículos del 10 al 14, vamos a ver ahorita. Dice, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Ahora aquí se está enfocando el proverbio precisamente hacia los hijos. Ya habló acerca de los padres y ahora es como si fuese un consejo hacia el hijo. Y dice, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, ¿qué hay que hacer? Dales la espalda. Otra vez, si los pecadores, ¿quiénes podrían ser los pecadores? Pues los que están alejados, cualquiera, ¿sí? Y principalmente los que están alejados de la voluntad de Dios, ¿sí? Dice, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dice, dales la espalda. Entonces, ¿qué es darles la espalda? Simplemente voltear y así, ¿sí? Y mirar hacia lo opuesto a lo que ellos están mirando. ¿Me explico? Versículo 11 dice, quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Versículo 14 dice, ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Este es un ejemplo de la gente malvada que hay en el mundo, ¿sí? Por eso es de que del versículo 8 y versículo 9 prepara el hecho de que si papá y mamá no le dan una buena instrucción a nuestros hijos, si no están al pendiente de la educación de nuestros hijos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Se van a ir a dónde? Si no está aquí en la casa, ¿dónde van a estar? En la calle. Y si nuestros hijos están, pero desorientados, se van a encontrar otros peores que están, peores o igual de desorientados, y van a ser educados, ¿por qué? Se van a educar en la calle. Malamente cuando dicen, no, pues es que yo crecí en la calle y así me eduqué y así. Sí, pero mira, vete cómo estás. ¿Sí? Ve la situación en la que tú estás. ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? No, pues sí, si yo me eduqué en la calle, pues también mi hijo tiene que educarse en la calle. No, no tiene que ser así. Inclusive en la Biblia dice, no hay que ser así. Entonces, papás, si nosotros no educamos a nuestros hijos en el hogar, va a haber otra persona que sí los va a educar. Y no los va a educar de la forma correcta, los va a educar de la forma incorrecta. ¿Sí? Cuando hay jovencitos en la calle haciendo esto y haciendo sus maldades, uno que puede decir, ya sabemos qué tipo de papás tuvieron. ¿Sí? O ya sabemos qué tipo de papás tienen. Y eso está comprobadísimo. La gente que está en los reclusorios, la gente que está robando, la gente que está por
ciertos delitos, siempre ha sido por esa deficiencia de un hogar completamente desintegrado, donde no está la figura del papá, donde no está la figura de la mamá, donde o no hay nadie, ninguna de las dos personas, o simplemente personas egoístas que tuvieron a sus hijos como si fuesen perritos, gatitos, nunca les enseñaron nada, nunca les instruyeron, nunca les inculcaron precisamente el temor a Dios, sino simplemente los echaron a la calle prácticamente. ¿Sí? Entonces, tenemos una gran responsabilidad como padres para nuestros hijos, porque si nosotros no inculcamos a nuestros hijos precisamente en las cosas de Dios, allá afuera va a haber quien se le acerque y le va a querer enseñar las cosas de allá afuera. Por eso dice, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Y dice, quizás te digan, hay mucha gente mala allá afuera y que está esperando precisamente a hacerle daño a nuestros hijos. Hay mucha gente que su forma de vivir no es para tener éxito o ser felices, sino porque ellos son infelices, están peleados con el mundo, quieren perjudicarles la vida a otros. Sí. Y como dice aquí, vamos a tragar los vivos como lo hacen las tumbas, vamos a tragar los enteros como a quienes desprecian, descienden a la fosa de muerte. Bueno, ahí, y dice versículo 11 al final, dice, escondámonos y matemos a alguien, vamos a emboscar a los que dice inocentes, ¿sí? Dice, solo para divertirnos. Tienen un despropósito en su vida. Viven al momento. Nada más así están en la calle o están rayando paredes o están, pasa la gente o los insulta, los asalta, ¿sí? No tienen un propósito definido. Por ejemplo, yo me pregunto, aquellos que ya llegaron a cierto nivel académico como las bachillerato, lo que son las vocacionales, o más, o peor aún, en las universidades, se supone que son gente que está estudiando, gente que tiene otro, debería de tener otro criterio, ¿sí? ¿Y qué andan haciendo? Con sus porras, andan drogándose, metiéndose al metro, espantando a la gente, ¿sí? Y si una persona les dice, ya cállense tranquilos, oye tú viejo que no sé qué, y lo golpean. Y se supone que son la gente estudiada, es la gente que está estudiando, la gente que debería ser más sensata, más sabia. Y aquí vemos precisamente lo contrario, ¿sí? Y ese tipo de personas, como dice aquí, versículo 14, muchas veces dice, ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. Me acuerdo, a mí me tocó cuando estaba cuando recién entré a la media superior, cómo llegaban, que no, que llegaron de otra escuela y que no sé qué. O sea, en lugar de que hasta uno inocente puede decir, oh, qué bueno, vamos a tener una competencia de matemáticas. No, o sea, llegaban a aventar piedras, llegaban a pegar. ¿Con qué propósito? Se subían a los camiones, vaciaban, le decían a la gente, bájense ahora que quién sabe qué, se metían ellos y agarraban los camiones y andaban de aquí por allá en la escuela y en la escuela, precisamente para qué, para hacer sus maldades, ¿sí? ¿Con qué propósito provechoso? Ninguno. Las tiendas que estaban a veces, vamos a entrar a esa tienda, ¡bum!, la saqueaban. Creo que hasta la fecha todavía lo siguen haciendo. Y bueno, y es el del negocio, ¿qué culpa tiene? ¿Sí? Todo porque nunca hubo un padre y una madre que se dedicaran precisamente a educar bien a sus hijos y a inculcarles buenos principios, ¿sí? De cómo deberían de ser como personas. ¿Se dan cuenta cómo es bien importante la palabra de Dios para nosotros y que abarca esos temas? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Sí? Bueno, versículo 15 al 17 dice lo siguiente. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Entonces, si el pecador se presenta conmigo y me quiere engatusar, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Darle la espalda. Y después dice, versículo 15, dice, hijo mío, no vayas con ellos, mantente ¿qué? Alejado de sus caminos. Dice, ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Versículo 17, si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En otras palabras, está diciendo, hijo mío, si estas personas te están animando y te están invitando a hacer algo que no es correcto, ¿sí? Tú sabes que esa es una trampa que te va a llevar a algo negativo. Si un simple pájaro se puede dar cuenta de que le han puesto una trampa, si un simple pájaro, ¿sí? Se ha dado cuenta de que le han puesto una trampa, que dice, sabe que tiene que alejarse. Ahora nosotros como personas, si sabemos que una persona nos está invitando a hacer algo malo, que sabemos que es una trampa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es alejarnos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy el tío famoso de la familia y todo, y tomo tantas cervezas y todo, pero a ver, vengan mis sobrinos, ¿no? A ver, pues vamos, a ver, tómate una, ven, tú también tómate otra, y ven, y tú tómate otra. Pregunta, ¿es un buen tío? Sí. Dice, hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de tus caminos. Así como un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Entonces, si un mal tío me está ofreciendo de qué tomar o qué fumar o lo que sea, o puede ser el vecino, o puede ser un amigo que dice que es mi amigo y todo, y me invita y me incita a hacer algo que está en contra y que me va a causar un daño, no es ni un buen tío, no es ni un buen vecino, no es ni un buen amigo. ¿Sí me expliqué? Entonces, ese tipo de cosas como jóvenes o inclusive hasta como mayores, podemos nosotros conceptualizarlas y entenderlas que lo único que nos van a hacer es causar daño. Versículo 18, versículo 19. Ay, creo que vamos un poquito lento y tengo todavía mucho que hablar, pero bueno, vamos adelante. Versículo 18, 19 dice lo siguiente: en cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. ¿Se dan cuenta? En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí mismo. Toda esa gente que anda haciendo el mal, toda esa gente que anda en cosas viviendo sin los principios de Dios, haciéndole mal al inocente, haciéndole mal a las personas, a final de cuentas, ¿quién se está haciendo mal? Ella misma. ¿Sí? Y recuerdo aquel padre preocupado porque le mataron a su hijo, que dice, pero es que ¿por qué me lo mataron? Él nada más robaba así, se dedicaba a robar, era su trabajo, no era para que me lo mataran, ¿sí? No era malo. Y como dice aquí, así terminan todos los que codician el dinero, esa codicia les roba la vida. ¿Y qué le pasó a ese joven? Su codicia, su maldad, le quitó la vida. Así de fácil, ¿sí? Todas las personas que cometen este tipo de acciones siempre van a tener la misma consecuencia.
el perjudicarse a sí mismos. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Versículo 20 dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en las plazas públicas. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes de la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Aquí prácticamente Dios a través de su palabra como que está personificando precisamente la sabiduría y es a través de la sabiduría en la cual Dios le está diciendo a todas esas personas, reaccionen, cambien su forma de vivir, cambien su forma de pensar y dice aquí, hasta simplones, ¿sí? ¿Hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, porque realmente hay mucha gente que seguro, ay, sí, estás leyendo la Biblia, sí, ay, pobrecito. Ay, siempre ahí va con su Biblia y hay el hermanito, el aleluya o lo que sea. Después dice, necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? ¿Por qué? Porque lamentablemente ese tipo de gente no entiende que su forma de vivir es en prejuicio de su propia vida. No lo hacen precisamente para beneficiar a los demás, sino para perjudicarse ellos mismos. ¿Me explico? ¿Sí? Después dice, versículo 23, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Dios siempre está buscando al hombre y lo busca precisamente para que tenga una mejor vida, para que tenga precisamente una vida verdadera, junto a los principios de Dios, bajo a los principios de Dios, que tenga una buena vida con su esposa, que tenga una buena vida con sus hijos, que tenga una buena vida con sus padres, que tenga una buena vida con su entorno, que tenga una buena vida en su trabajo. Pero cuando una persona dice, versículo 24, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir, dice, les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Todas estas personas que puedan tener esta actitud para con Dios, ¿sí? Todas estas personas que se alejan o ignoran precisamente los consejos de Dios, como dice el versículo 25, no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Dios quiere que el hombre cambie su forma de vivir, quiere Dios que cambie el hombre su forma de hacer las cosas y que sea conforme a los principios y la sabiduría y el consejo de Dios. Hay gente que a lo mejor en su vida tal vez no tuvo un padre o no tuvo una madre o no tuvo ambos. Pero cuando se acerca a la palabra de Dios, cuando ven los consejos que Dios trae para su vida y la persona acepta esos consejos, ¿qué es lo que hacen las personas? Su vida cambia y su vida es transformada. Gente que inclusive dentro de las prisiones a las cuales se les ha dado la oportunidad de poder escuchar el Evangelio y hay inclusive hasta iglesias dentro de las cárceles. Igual gente que a lo mejor ya nunca va a volver a salir, ¿sí? Inclusive hay pastores dentro de las cárceles, ¿sí? Precisamente siguiendo compartiendo la palabra de Dios. Y que mucha gente dice, es que si yo hubiera sabido esto, no estaría aquí. Si yo hubiese tenido un padre que me diera mis 2, 3 cachetadas, por decirlo así, cuando ya andaba haciendo esto, que me disciplinara, yo no estaría aquí. ¿Me explico? Gente que realmente puede llegar a tener este conocimiento de Dios y tener este arrepentimiento de vida. Gente que realmente no ha prestado atención al consejo de Dios. Hay una consecuencia.
versículo 26 en adelante, dice lo siguiente. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Dice, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Por eso es bien importante que nosotros entendamos de que Dios no es tonto. Dios sabe la forma en la cual las personas se acercan con Dios. Dios sabe si una persona se está acercando a ella honestamente, verdaderamente, si realmente quiere buscar a Dios o quiere buscar otra cosa. ¿Sí? Porque lamentablemente hay muchas, nos ha tocado, ¿sí? En otras iglesias donde la gente dice, ¿qué es una iglesia? Pero ¿y aquí no ayudan? ¿Y aquí no dan despensa? ¿Y aquí no dan esto? Y aquí en Aposento Alto, cuando estábamos allá en Nuevo Tizayuca, sí nos llegaban personas con esa situación y yo creo que pensaban que se nos olvidaba, iban un año, llegaban otra vez al siguiente año a pedir ayuda en esa misma situación. Sí, pero gente que precisamente buscaba a Dios de una forma incorrecta. Y Dios, que sabe y conoce los corazones, dice, cuando precisamente estas personas por haber ignorado a Dios, que dice, por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, ¿qué dice? No les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Dice versículo 29, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor, rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas, pues los simplones se apartarán de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Otras palabras, aquella persona que nunca le interesa lo que Dios dice o el consejo o hace caso omiso del consejo de Dios. Ay, Señor, es que ahora me pasó esto y todo y mira, yo he ido a la iglesia y esto y todo, pero no has vivido conforme a la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer cuando venimos a la iglesia? ¿Sí? Cuando leemos la Biblia, cuando estamos en nuestros hogares leyendo la Biblia y encontramos esto en lo cual tenemos que poner mucha atención y Dios nos está dando un consejo para que cambiemos nuestra forma de vivir, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso que estamos aprendiendo? Como dice aquí, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer ¿a quién? Al Señor. Decir, Dios, no me interesa lo que diga Dios. Es más, Dios no existe. ¿Sí? No me interesa. Dice, rechazando mi consejo y no prestaron atención, dice, cuando los corregía. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos estar haciendo en nuestra vida. ¿Sí? Y Dios nos habla y nosotros nos podemos estar dando cuenta de que lo que lo estamos haciendo mal. No es conforme a lo que deberíamos de hacer. Y no prestaron atención cuando los corregía. Y cuando Dios me da un buen consejo para cambiar en mi vida y no pongo atención y simplemente sigo viviendo como sigo viviendo, Dios no puede decir, sí, vente, ok, te voy a ayudar. No, rechazaste a Dios y ahora Dios te va a rechazar. Versículo 31, por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Por eso muchos aquellos que se casan en yugo desigual, que es lo que dice aquí, por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Aquellos que alguna vez vinieron a la iglesia y después se alejan y rechazan todo lo que se llame Dios, otra vez, por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera, por haber rechazado
a Dios. ¿Me expliqué? Versículo 33 y último dice lo siguiente: en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Otra vez, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. ¿Por qué? Porque es una persona que escucha la palabra de Dios y cambia su vida. Por ejemplo, lo que acabamos de leer, yo soy padre y todo, y decir, bueno, si yo no corregía a mis hijos, si yo no les decía que eso estaba mal, si yo no les digo ni que esto está bien, y nada más dejo que mis hijos estén todo el día en la calle sin hacer nada, vagueando y como dicen algunos, banqueteando y haciendo sus maldades con sus compañeros, si yo como padre no corrijo esa situación para con mis hijos, yo voy a sufrir en un futuro la consecuencia de eso. ¿Sí? Pero si yo no corrijo eso en mi vida, simplemente cuando surjan ese tipo de detalles, así que dice, yo no tengo cara para pedirle a Dios, ayúdame. Versículo 33, nuevamente, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si realmente me interesa mi vida espiritual, si realmente me interesa tener una verdadera comunión con Dios, si realmente me interesa estar a cuentas y bien con Dios, mi vida tiene que cambiar. Ya no tiene que ser la misma, ya no tiene que ser el que conlleve todas las maldades que yo he aprendido a lo largo de mi vida. Tengo que cambiar, tengo que tener una vida diferente. Y si yo sigo día con día los consejos de Dios para mi vida, dice, en cambio, todos los que me escuchan vivirán ¿qué? En paz, tranquilos y sin temor del mal, porque estaré confiado en mi Dios, estaré confiado en lo que estoy aprendiendo en su palabra, estaré confiado en todas y gozaré de todas las bendiciones que Dios tiene para mí, por el simple hecho de que he cambiado mi vida. Mi vida ha sido transformada precisamente porque dejé que Dios transformara mi vida. Pero si yo no dejo que Dios cambie mi vida, no voy a obtener ninguna de las bendiciones que están en su palabra. Y solamente me voy a hacer mal a mí, no a Dios. O sea, los pecados, los muchos pecados que yo puedo hacer, ¿le van a afectar a Dios? No. ¿Se va a poner a llorar Dios? No. Si a mí aquí mismo dice, por eso me voy a reír y después sí me burlaré. Vamos a ver a un Dios chillando porque yo soy bien pecador. Vamos a ver a un Dios entristecido porque pues yo lo desprecié y me voy a mis maldades. No. Por eso me reiré y me burlaré. ¿Sí? Entonces, quien realmente se está haciendo un daño, el perseverar en la maldad, es uno mismo. A Dios nunca le vamos a hacer un mal. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Sin en cambio, aquel que es obediente es una persona que va a vivir en paz, tranquilo, sin temor, ¿sí? Y en comunión con Dios cada día de su vida. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Es el reto. Con lo que aprendamos aquí en Aposento Alto, con lo que aprendamos en nuestra lectura en la semana y veamos algo que en lo cual tengamos que cambiar nuestra vida, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese conocimiento? Si es para cambiar nuestras vidas, qué bueno, te felicito. Pero si es para ignorarlo y hacer caso omiso de la palabra de Dios, cuidado. Vamos a orar.